Los motivos que nos llevaron a desarrollar el presente proyecto es que los profesores con mis alumnos de primero y segundo grado no implementaban material didáctico en sus clases presenciales. Entonces, el haber trabajado en la modalidad de prácticas situadas en casos familiares me hizo más fácil la interacción con los alumnos y tener una mejor comunicación con ellos y así poder percatarme cómo era su trabajo en la escuela. Durante la primera semana de trabajo no fue tanto el material didáctico que se implementó, debido a que yo en mi caso desconocía qué tanto era el trabajo, qué contenidos traían en sus cuadernillos, pero el haber hecho esto me ayudó a darme cuenta de que el material didáctico de verdad les interesaba, de que trabajaban mejor de esa manera, que les interesaba más y que ponían más atención. La utilización de material didáctico y más que nada interactivo me pude dar cuenta que les llama más la atención a los niños porque tienen la oportunidad de poder manipularlo y de esta manera poder relacionarlo el trabajo del cuadernillo y las hojas de trabajo con el material didáctico que utilicemos, y así hacer la clase más llevadera y no caer tanto en el mecanismo. Se pretende desarrollar estrategias de tal forma que propicien una educación más dinámica y eficaz. De esta manera, la implementación de materiales didácticos en los procesos escolares conlleva a una transmisión de conocimientos. A partir de esta dinámica, se le autoriza al alumno actuar de manera más práctica y no de una manera convencional en los saberes requeridos en su formación. Al desarrollar esta estrategia de trabajo, se beneficia al docente en formación, así como también al alumno, ya que hoy en día se habla de un aprendizaje más dinámico, debido a lo que más los atrae es el juego. Y qué mejor que incluir en nuestra planificación actividades que tengan relación a ello y que al mismo tiempo les dejen un aprendizaje. La práctica se desarrolló con 7 alumnos, 3 de ellos del primer grado en un horario de 9 a 11 am. Cada uno de ellos contaba con un cuadernillo. El día lunes se realizó hoja de trabajo proporcionada por la docente en formación, ya que el cuadernillo se le entregaba hasta el día martes a las 8 de la mañana. Al trabajar con cada uno de los alumnos a hacer cantidad baja, resulta más fácil detectar las problemáticas que presenta cada alumno. Podría considerarse una atención más personalizada, como por ejemplo, uno de ellos fue muy notorio su poca comprensión, se distrae con hechos muy mínimos, su conocimiento era casi nulo. Con este alumno se presentan demasiadas áreas de oportunidad y mucho que mejorar, porque me puede dar cuenta que necesita estar repitiendo de manera continua, evitar que se distraiga lo menos posible, mantenerlo ocupado y de esta manera alcance el mismo avance que el resto de los niños. De igual manera, otro de los niños su comprensión era más acelerada, por así decirlo, como repetirle una sola vez era necesario. Conoce muy bien las letras, los números, reconoce lo que debe de hacer, también presenta áreas de oportunidad como todo alumno, solo es cuestión de encaminarlo en el desarrollo de un aprendizaje aún más claro. El resto, una niña que conforme el grupo se halla en una etapa en la que no hubo percance con ella. Claramente también presenta áreas de oportunidad en las cuales debemos de trabajar, como por ejemplo se halla en una etapa silábica, en la que todavía están en proceso de reconocer el sonido de las letras y la combinación de estas mismas con consonante y vocal. Se puede decir que su avance sí fue notorio, a pesar de haber sido solo una semana, donde durante la primera semana solamente se trabajó con la letra P y en la segunda semana se trabajó con la letra F y V. Los alumnos sí llegaron a reconocer en las palabras, en oraciones, combinarlas con vocales. Fue buen avance, aunque solo fueron 5 días de trabajo por cada semana. El grupo de segundo grado estaba conformado por 4 alumnos. Estuvimos trabajando en un horario de 11 a 1 p.m., siendo estas 2 horas de trabajo. Iniciamos rellenando el cuadernillo que correspondía a la semana anterior y el día martes se trabajó con el que correspondía de esta semana. Desde el primer día de trabajo fue fácil detectar en qué sintonía venía cada niño, qué tanta atención necesitaba cada uno, con quienes había que trabajar por igual, porque como lo mencioné con anterioridad, al ser pocos alumnos es más fácil darle a cada uno lo que necesita. Al ser segundo grado y debido al modo en el que se trabaja hoy en día, comprendo que se hallen aún sin leer, o que solo deletren las palabras, que no reconozcan un del todo las letras, sus sonidos. De hecho, su cuadernillo era el mismo que los de primer grado. Con este grupo, los 4 niños se hallan en la misma sintonía. Sí había quienes terminaban más pronto que otros, pero más que nada eso se daba por su modo de trabajo.
no porque no comprendiera. De igual manera, hay bastantes áreas de oportunidad por mejorar, ya sea de manera individual o en general, como por ejemplo hacer más énfasis en el sonido de cada consonante. El sonido que se produce es el combinado con vocal, las letras que vimos durante estas 2 semanas. Al ya haber trabajado con la letra P, F y V, les quedó claro el reconocimiento de ella, su sonido, su combinación, su identificación en las palabras, colocarlas en el lugar correspondiente. Fue productivo su trabajo a pesar de que fueron 5 días por semana y más que nada 2 horas por día, porque era así como lograban terminar el cuadernillo y las actividades programadas para cada día. Durante la primera semana de trabajo correspondiente del lunes 26 al viernes 30, se vieron las materias de español y matemáticas tanto en primero y segundo grado. En los 2 grados trabajamos con el cuadernillo en la letra P, con actividades derivadas de esta misma. De igual manera, en la materia de matemáticas con primer grado, se vieron problemas de suma y resta con números naturales menores que 100. Así como también recolección de datos y hacer registros personales. En segundo grado en la materia de matemáticas se resolvieron problemas de multiplicación con números naturales menores que 10. Al culminar esta semana se toma la decisión de trabajar en el proyecto de implementación de materiales didácticos para la enseñanza. En la segunda semana de trabajo es donde se empieza a desarrollar nuestro proyecto. Durante el primer día, que fue el lunes 30, donde los alumnos inician participando en una actividad llamada Gusanito de Palabras, la cual consiste en que los alumnos seleccionen un recipiente donde se hallan fichas con letras que corresponden a cierta palabra y deben de colocar cada ficha en una bolita del gusanito hasta formar la palabra correctamente. Seguido de ello, toman su hoja de trabajo en donde deben de recortar las fichas que se encuentran en la parte izquierda de su hoja, para que éstas sean pegadas en el recuadro en la imagen que le corresponde según su identificación. Las palabras que los niños recortan son las mismas que corresponden a las que formaron en el gusanito de palabras. Después trabajan en una nueva hoja de trabajo, la cual ahora consiste en ordenar las palabras en oraciones correctas, ya que éstas se hallan revueltas. El día martes 1 participan en la actividad ¿Cómo es la oración?, en la cual tienen que construir las mismas oraciones con las que estuvieron trabajando en su hoja de trabajo del día anterior, para verificar si esta es correcta. Para este día, los alumnos ya cuentan con el cuadernillo de la semana correspondiente, en el cual se inicia con adivinanzas donde deben de escribir la respuesta y también dibujarlo. La siguiente actividad consiste en identificar unas imágenes en las cuales se encuentran distintos personajes realizando diferentes oficios y profesiones. Aquí los alumnos deben identificar qué personajes laboran en su escuela, para después colorear con cada uno. Seguidamente se hace un repaso de la letra F, con las combinaciones con las vocales, así como también se hace repaso de las palabras con esta misma letra, para seguir con el repaso de oraciones que también deben de escribir en su cuaderno. El día miércoles 2, el material que se implementó en la clase fue el Jenga de palabras, en el cual los alumnos participan sacando una pieza de este. Tienen escrita una letra del abecedario y según la que les toque en la pieza que sacaron del Jenga, deben de pasar al pizarrón y escribir una palabra de su elección o con ayuda de sus compañeros, que empiecen con la misma letra que se haya escrita en la pieza y así sucesivamente con cada uno de los niños hasta que el Jenga caiga. Después de ello, trabajan en su cuadernillo en distintas actividades. Por ejemplo, una de ellas en donde debe de identificar qué palabra es correcta añadir a la oración. Cada una de estas se hallan en la parte inferior de la página para completar la oración, escribiendo la palabra en la línea que le corresponde. La siguiente actividad consiste en observar las imágenes que se hallan en la página de su cuadernillo para identificar con qué sílaba comienza el nombre de la imagen, observando y escribiéndola en el recuadro correcto. Finaliza con la actividad que trata de una sopa de letras, en la cual los niños deben de encontrar palabras y después escribirlas en las líneas que se hallan en el lado izquierdo de su hoja de trabajo. El día jueves 3, el material que se utilizó es un memorama de los insectos, siendo este para alumnos que se hallan en etapa presilábica, donde las fichas se hallan en pares con las imágenes de los insectos con su respectivo nombre. Enseguida trabajan en su cuadernillo. Esta vez se hace repaso de la letra V, en donde los niños van a identificar el sonido de esta,
así como también el sonido que se produce al ser combinado con vocales. Para finalizar con la jornada, el día viernes, los niños inician respondiendo unos cuestionamientos. ¿Saben qué son las tradiciones? ¿Saben qué son las costumbres? ¿Qué tradiciones o costumbres hay en el lugar en el que vives? Seguido de ello, escucha la explicación por parte del docente en formación. Después recorta el material que se halla en su cuadernillo, que son las definiciones de tradiciones y costumbres. Las debe de pegar en su cuaderno y debajo de esta escribir qué tradiciones y costumbres hay en el lugar en el que vive. En la siguiente actividad se llama un texto llamado el teatro, en donde los alumnos con diferentes colores deben identificar las palabras en donde se menciona el título, la escenografía y los personajes. Para finalizar, como material del día de hoy se les entregan unas hojas en las cuales vienen un Santa Claus y un reno que los alumnos deben de recortar y formar con hilo y aguja con ayuda del docente. En el grupo de segundo grado, al ser los mismos temas que se están trabajando, incluso el mismo cuadernillo, los materiales fueron implementados de la misma manera y en el mismo orden que con el grupo de primer grado, así como en el lunes que iniciamos con el gusanito de palabras, el día martes con el material ¿Cómo es la oración?, en la cual deben de pegar fichas con las palabras escritas en ella y deben de identificar el orden coherente de esta misma para final realizando su hoja de trabajo. Aquí los niños trabajaron de manera inversa a comparación de con los de primero. Los de primer grado primero realizaron la hoja de trabajo y después la verificación de las oraciones. Y los niños de segundo trabajaron primero en la construcción de las oraciones y después en la hoja de trabajo. Se debían describir las oraciones que construyeron con anterioridad pasando al frente. De igual manera, al igual que los de primer grado, el día miércoles trabajaron con el Jenga de palabras. El día jueves también trabajaron con un memorama. En este caso, el memorama era diseñado exactamente para alumnos que se hallan en etapa silábica. Para cerrar semana con los alumnos de segundo, de nuevo utilizamos el Jenga de palabras, pero esta vez no se permite escribir las palabras que se hayan escrito en la clase pasada. Así como también se les entregó la hoja con el material recortable del Santa y el reno, el cual debían de formar con hilo y aguja, también con ayuda del docente en formación. Se concluyó con la semana de trabajo y aunque hayan sido solo 5 días en los que se implementó la utilización de material didáctico interactivo, se puede decir que los alumnos, su comprensión fue mucho mejor que la semana anterior, ya que en esta semana sí se utilizó el material didáctico en cada uno de los días y fue como así los alumnos demostraron que su comprensión y atención hacia las actividades a realizar en su cuadernillo u hoja de trabajo fue más positiva. Se observó que utilizar estos recursos dentro del aula, bueno, en este caso en el espacio que yo les di de mi casa por la modalidad en la que estamos trabajando, me pude dar cuenta que son un gran medio lúdico y dinámico para el proceso de aprendizaje significativo, de una manera más práctica y dinámica cercana a la realidad de los alumnos. El niño, al mantener contacto con materiales llamativos, reales, palpables y variados, lo llevan a vivenciar lo que quiere aprender, dinamizando su proceso de interiorizar contenidos y a la vez sentir el goce y disfrute de lo que aprende. Gloria Gómez, 2011.